Bienvenidos a Verbum Podcast. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza y discute los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube, al igual que en nuestras plataformas de Facebook, Twitter e Instagram, y a través de verbumpr.com, donde ofrecemos cursos de educación jurídica continua accesibles a todo el público en general, con solamente un clic y a precios sumamente razonables. En esta semana nos acompaña, como siempre, el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias, José Rico, y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. La semana pasada fuimos testigos de una serie de eventos significativos en el conflicto que corresponde entre Rusia y Ucrania. De igual manera, vemos cómo los midterms se acercan, es decir, la elección de medio término ahora en noviembre, donde la Cámara y el Senado tendrán unos escaños importantes en discusión electoral en Estados Unidos, y cómo el presidente Joe Biden ha tratado de flexibilizar ciertas medidas, al igual que tratar de, en cierta forma, crear algún tipo de discusión pública sobre lo que conlleva el uso del cannabis medicinal, al, en cierta medida, condonar penas a nivel federal por convicciones que hayan tenido personas por el uso de esta sustancia en cantidades pequeñas. Profesor, en primer orden, ya que estamos evidenciando lo que conlleva Rusia y Ucrania, ¿cuál es la actualización del tema y a quién se le atribuye este acto que se ha considerado como terrorismo, donde hubo una explosión en un puente entre la península de Crimea y Ucrania y Rusia? Claro que sí. Siempre está el prisma de considerar un acto terrorista o un acto como parte de la estrategia para repeler a los rusos. Pues va a depender de quién lo mire y del prisma ideológico con que lo mire. Para los rusos es considerado un ataque terrorista, para los ucranianos probablemente puede ser, aparte del acto en sí, es un acto bastante fuertemente simbólico, quiero decir, sobre todo por el hecho de que los ucranianos, a través de sus operaciones clandestinas, pueden llegar a cualquier lugar del corazón del territorio que los rusos ocupan en Ucrania, incluyendo Crimea. El acto, que es desafortunado porque habían civiles de por medio, buscaba en ese sentido interrumpir el flujo de tránsito, tanto ferroviario como automovilístico, ¿verdad? Y vehículos de carga entre la península de Crimea y el resto de Rusia, que está bastante cerca geográficamente de la península. Y parece que por lo menos en términos simbólicos fue bastante efectivo, porque alegadamente los rusos, no había manera de corroborarlo en el momento en que sucedió, pudieron reparar la infraestructura vial, por lo menos de manera temporera. Lamentablemente esto trajo consecuencias. El día anterior a grabar este episodio, presenciamos por lo menos 7 decenas, 70, un poco más de ataques con misiles en toda la extensión del territorio ucraniano, incluyendo aquellos lugares donde o no pudieron invadir o fueron desocupados recientemente, es decir, Kharkiv, Kiev, Lviv o Leópolis, como se le dice en español, algunas regiones de Kherson y algunas regiones, ciudades medianas y pueblos pequeños que están ahí en las áreas desocupadas por los rusos de Ucrania. Así que estamos viendo un aumento considerable un escalamiento considerable de las hostilidades. Y no nos debe extrañar, ¿verdad?, que un acto magnánimo como el que hicieron los ucranianos en ese puente, pues iba definitivamente a requerir una serie de respuestas. Pero hemos entonces visto no solamente una escalada en términos del conflicto, sino que estamos presenciando en ese sentido las debilidades de los rusos sobre el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Moviéndonos hacia adelante, o como dicen en inglés, moving forward, no lo sabemos, porque obviamente la rendición podría ser, en términos políticos, muy catastróficos para Putin, y obviamente una encerrona que podría suponer en ese sentido una opción no deseada, que es la opción nuclear. Moviéndonos ahora a Estados Unidos, profesor, y teniendo ya los midterms a la vuelta de la esquina, que son elecciones
sepan que los Estados Unidos de América, el Congreso, tiene elecciones cada 2 años en Cámara de Representantes, en Senado tiene 6 y tiene otros que son de 4. Pero siempre hay elecciones, prácticamente, todos los años. Y en esta, lo que llaman midterms, es porque cae dentro del término previo a la elección del presidente, que es cada 4 años, que vendría siendo este próximo 2024, y estamos ahora en 2022. Y las fuerzas en el Senado están prácticamente parejas, empate al decir, porque está 50-50, con el voto del vicepresidente, que vendría siendo el presidente del Senado en situaciones de urgencia, cuando haya alguna legislación que necesite un tiebreaker, lo que llaman, o un voto de rompimiento para que una medida sea aprobada o no. Ahora mismo las encuestas pues colocan al Partido Republicano con una ventaja no tan grande, ¿verdad? Pero sigue teniendo una ventaja en el Senado, y en la Cámara pues está, al día de hoy yo no me atrevo a predecir que vaya a ocurrir. Ahora bien, hemos visto cómo el presidente Joe Biden ha tratado de amarrar temas relacionados al cannabis, a condonar préstamos estudiantiles inclusive, y otras medidas. Profesor, ¿cómo usted ve esto que se acerca en el campo electoral estadounidense? De hecho, incertidumbre es la palabra, es el término que más podemos utilizar aquí. Yo coincido contigo, José Enrico, en que yo no me atrevo a predecir los resultados. Probablemente acercándonos, ¿verdad?, a cerca de 3 semanas de las elecciones, al momento de grabar este episodio, que es una eternidad en política, podría ser un toss-up, podría ir de un lado como del otro. Y con nosotros coincide los análisis del New York Times y del Washington Post, que tampoco se atreven a predecir los resultados. Hay varias razones. Muchas de ellas pues obviamente colocan a los demócratas a la defensiva, sobre todo porque al inicio de la administración de Joe Biden, la administración que buscaba ante todo renovar la infraestructura nacional, encontró una serie de obstáculos, no de los republicanos, sino del ala más progresista o más izquierda del Partido Demócrata, que rehusó votar algunas medidas que tal vez no estaban contempladas en la legislación original o que eran objetadas por esta ala progresista del Partido Demócrata. Como es uso y costumbre en los Estados Unidos, muchas veces esta legislación viene en la forma de omnibus, que incluyen algunas disposiciones que no necesariamente tienen que ver con la legislación original, pero que son necesarias para pasarla, y que tanto demócratas como republicanos han utilizado como una especie de medida de táctica sigilosa para incluir cosas que probablemente podrían encontrar un ambiente desfavorable en la palestra pública. Pues sucedió, y obviamente esto decepcionó a muchos demócratas y obviamente debilitó la figura de Joe Biden, que carece de liderato. Ahora, moviéndonos hacia las legislaciones que mencionaste hace un momento, evidentemente la condonación de los préstamos estudiantiles, que puede ser muy favorable, tal vez no llega demasiado lejos según el criterio de algunos analistas, ¿verdad? $10,000 para alguien que debe 100,000 o 110,000 o 120,000, porque salió de la escuela de Derecho, porque salió de la escuela de Medicina o la escuela de Arquitectura, pues podría ser quizás una fracción que podría no tener algún tipo de mella o impacto en el principal que se debe. Sin embargo, estamos presenciando cómo estados y la industria de los préstamos estudiantiles, que se ha hecho muy rica a través de mantener una deuda perenne y tener un régimen de intereses bastante oneroso, porque es la única palabra que cabe, ha hecho una especie de, ha hecho un pushback considerable que probablemente va a terminar dirimiéndose en los tribunales federales, y no sabemos, ¿verdad?, qué van a adjudicar estos jueces, pero lo cierto del asunto es lo que eso se dirime en las cortes federales, en los tribunales federales. Evidentemente hay una paralización de esto, y por eso es que no se ha reflejado una aplicación o una publicación de un website en donde estos ex estudiantes puedan buscar algún tipo de alivio a una deuda exorbitante que asciende a más de $1 trillón. Finalmente, con esta cuestión de la legislación, la medida que condona
a aquellas personas convictas, ¿verdad?, por drogas, particularmente el uso de cannabis en cantidades pequeñas, pues una medida de alivio social que era muy necesaria, sobre todo porque ya el daño está hecho. Hay personas que simple y sencillamente han pasado una parte de su vida en las cárceles, y yo no, ¿verdad?, no me puedo imaginar porque nunca he estado ni arrestado, ni convicto, ni preso. Pero 6 meses en la cárcel puedo imaginarme que debe ser una eternidad. Un año en la cárcel debe ser una eternidad para una persona que cae ahí por una convicción menor, por el mero hecho de consumo de una cantidad pequeña de cannabis. De pronto esta legislación es muy necesaria y puede ser muy aplaudida en ciertos círculos sociales y políticos, pero también el propósito político electoral está ahí, ¿no? Lo que está buscando Biden es un poco de favorabilidad hacia el campo demócrata para salir airoso, o por lo menos reducir las pérdidas que puedan tener en términos numéricos con los escaños en el Senado. ¿Cuál será el resultado? Lo sabremos después del 8 de noviembre. Así es, y ¿verdad? Me tomo este privilegio personal, pero si lo analizamos también en el caso mío, que me he venido siguiendo la elección previa y esta, pues puedo concluir de que los polos estaban tan distantes en la elección del 2020 que los temas que ha escogido la administración actual del presidente Biden han sido temas que en parte le afectan a todo el mundo. Así es. Y de igual manera también son guías para que los estados decidan cómo van a administrar, por lo menos en la situación del cannabis, como muy bien lo planteó en el comunicado de prensa. Así que son medidas que, diría yo, están outdated, o sea, se supone que hubiesen ocurrido hace bastante tiempo atrás. Hace mucho tiempo, exactamente. Sin embargo, como hay que ver siempre el vaso medio lleno, pues al acercarse a la elección, pues vemos estos cambios. Y esa es la importancia, no tan solo de la democracia, sino de este podcast, porque la gente se tiene que envolver en los temas que son de política pública y que nos afectan a todos. Por otro lado, finalmente, profesor, aparte del asunto que hemos discutido doméstico, me gustaría hablar sobre la situación de la energía eléctrica y del gas natural y del petróleo, dado a que el problema entre Rusia y Ucrania se sigue recrudeciendo. No aparenta haber un punto medio en esto, y las organizaciones de países exportadores de petróleo pues ciertamente están aguantando mucha de la exportación y se está afectando a la economía, y por lo que veo no salimos de este problema. ¿Cómo usted lo ve, profesor? Como bien dijiste, no hay un punto medio, y no lo habrá, José Enrico. Tal es el carácter de la guerra como fallo monumental, ¿verdad? Cuando se inician las hostilidades no hay un espacio para la discusión política. Los estatutos y el derecho internacional toma un segundo, incluso un tercer plano ante el hecho de las operaciones sobre el terreno de combate. Y ciertamente la agresión no tiene un carácter irreversible, sobre todo cuando se empieza a disparar, ¿verdad? Desde el primer tiro ya hay un daño hecho. Lamentablemente estamos encaminándonos al 8º mes de guerra que en algún momento pensábamos que iba a terminar rápidamente, y por eso entonces todo el arremolinamiento y el realineamiento a favor de Ucrania por parte de Europa y los Estados Unidos. Pero claro, ya se está acercando el invierno, y contrario a Puerto Rico, que siempre tenemos una temperatura más o menos estable, aunque hemos tenido inviernos que han sido mucho más calurosos, pero eso es otra conversación. Empiezan las temperaturas a bajar en las latitudes más altas, particularmente Europa, y en Europa con la llegada del frío empieza el enfriamiento de las voluntades. ¿Por qué? Porque no hay gas natural, porque aunque hay reservas de gas natural para la calefacción, lo cierto del asunto es que estas no son suficientes, tomando en consideración los patrones de consumo de los europeos de calefacción, empezando ya el otoño. Por lo tanto, hay un cuestionamiento
y una exhortación muy enfática a los gobiernos europeos, particularmente el alemán, particularmente el francés, particularmente el italiano, a buscar soluciones para tratar de paliar, de atajar el frío que definitivamente va a venir, y que los consumidores y ciudadanos de toda la extensión de la Unión Europea van a tener que hacer malabares para mantenerse tibios y cómodos en sus hogares este invierno, porque no hay gas natural, o debido primero que todo al hecho de que la compañía estatal rusa de gas natural, que distribuye gas natural a Europa, cerró las válvulas y no hay gas natural fluyendo hacia Alemania, hacia Polonia y hacia otros países. Y claro está el misterioso sabotaje, que todavía no hemos determinado quién lo perpetró, y realmente no importa el hecho, bueno, sí importa, pero lo que quiero decir es que ante la consideración de la totalidad del asunto, es el hecho de que hay un sabotaje en las líneas, y que esto va a redundar en una merma, y si no en la detención completa del servicio. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Ponerse abrigos gruesos dentro de las casas, o buscar formas alternas de energía. Estamos viendo ante nosotros, o estamos presenciando ante un público que se vuelve más escéptico y se desespera porque está temblando de frío, el disloque que existe en Europa. En Estados Unidos no tanto, porque ellos tienen sus propias fuentes de energía. Pero el disloque de la política energética que ha sido implementada en Europa, donde hemos desfasado la energía nuclear, donde hemos creado un nexo de interdependencia compleja con Rusia, a sabiendas de que muchas de sus prácticas pueden ser objetadas desde la óptica de las democracias europeas, y la falta de empeño y de rapidez en implementar políticas que masifiquen las energías autorrenovables. Es irónico pensar, ¿verdad? Desfasamos la energía nuclear, que hasta cierto punto es más limpia que los combustibles fósiles. No avanzan suficientemente estas políticas de energías renovables, eólica, solar, etcétera. Y entonces tenemos que los gobiernos europeos tienen que cubrir esa laguna con combustibles fósiles, ya sea carbón, ya sea gasolina y diésel, o sea gas natural. Y entonces ahí estamos contemplando años, sino décadas, de desfase en términos de legislación, en términos de política pública, y en términos de no crear suficientes incentivos para crear una industria verde que para todos los efectos y propósitos está en sus pañales. La guerra de Ucrania exacerbó estos eventos, esta secuencia de eventos, y simple y sencillamente los europeos vivirán las consecuencias de ello. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo unas expresiones en un fundraising, o un lugar donde se estaban recogiendo fondos para el Partido Demócrata en el estado de Nueva York, donde mencionó que si el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue escalando, pudiéramos enfrentar lo que se llama un Armagedón, que no es nada más y nada menos que un ataque nuclear que tiene hasta en su descripción del concepto hasta consideraciones bíblicas. ¿Cómo usted lo ve, profesor? Sí, a mí si lo pudiera también describir en una sola palabra, es desafortunado, bastante desafortunado. Me explico. Hay un adagio, un refrán muy popular que dice que uno es dueño de su silencio y esclavo de lo que dice. Y esto es especialmente así cuando figuras públicas lo hablan. Hay algo que yo siempre le digo a mis estudiantes: cuando hay un ente habilitado de poder, sea un presidente, sea un primer ministro, sea un canciller, sea un regente, lo que sea, una persona en posición de poder, lo que dice es importante, lo que dice llama la atención de la esfera pública, lo que dice generalmente podría traducirse en acción concreta y expresa hacia eso que se dice. O dicho de otra manera, ¿verdad? La hipótesis adagio que yo siempre utilizo para estas situaciones: discourse is
policy. Cuando una persona que representa el poder público habla, compromete con la palabra la acción del Estado, la acción política, la acción directa a ello. Por lo tanto, es bien desafortunado utilizar términos que pueden inflamar las emociones, como por ejemplo Armagedón, y como bien dijiste, es un término que suena hasta bíblico, suena apocalíptico, y me parece que en un público susceptible a este tipo de cosas podría tener un efecto contrario, es decir, aumentar las ansiedades del público, pero también busca y quizás podría tener un propósito mucho más perverso, si lo podemos decir así, o más utilitario, quiero decir, ¿verdad? Que es la palabra que tal vez podría caber mejor aquí. Y es básicamente, estamos cerca del fin, estamos en un momento de transición política, la renovación del mandato electoral dona para que por lo menos nos quedemos los que están en el poder y poder entonces tratar de resolver eso. Así que no podemos descartar en ese sentido, ¿verdad?, el propósito ulterior y utilitario de renovar el mandato electoral de los demócratas en las dos cámaras legislativas, y utilizar, ¿verdad?, ese imaginario del miedo como una especie de incentivo para apoyar electoralmente a través de los votos y apoyar monetariamente a través de las contribuciones. Obviamente esto también exacerba el panorama a nivel mundial, porque sobre todo en el contexto de lo que hablábamos al principio de este podcast, el ataque al puente, el contraataque con misiles a distintas ciudades ucranianas, crea entonces una enorme ansiedad colectiva a nivel global de que las cosas se están deteriorando y que posiblemente, ¿verdad?, aunque no probablemente, podríamos estar ante la antesala de un conflicto a escala global y definitivamente una tercera guerra mundial. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sobre todo porque Rusia en este momento se encuentra en un dilema en el que no necesariamente puede salir de él fácilmente, a menos que se le ofrezca algún tipo de avenida diplomática. Ni ellos están dispuestos a ceder, ni los ucranianos tampoco, y mucho menos si se ven avanzando en el campo de batalla. Muchas gracias, profesor, por su excelente explicación, y le agradecemos a todo el público que nos sintoniza a través de verbumpr.com, Verbum Podcast, y los invitamos a que también se suscriban a nuestro canal de YouTube tocando la campanita y dándole like, y de igual manera en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, donde también anunciamos y tenemos disponibles en verbumpr.com múltiples cursos de educación jurídica continua accesibles a todo el público en general, al momento disponibles por un precio sumamente módico. Así que espero que puedan seguir contactándonos a nosotros y viéndonos a través de nuestro podcast. Así que gracias, profesor, como siempre, por estar aquí. Claro que sí, dale like, follow y subscribe. Y recuerda que la educación en Verbum y en Puerto Rico y en todo el mundo está de moda.